Nuevamente, mi hoja de vida y mis conflictos de interés que no intervienen con la presentación del tema, y reconocer a mi equipo quirúrgico que se encuentra en la Ciudad de México, igual que a los 3 fellows que actualmente participan en el curso de cirugía de columna de mínima invasión. Estos son los puntos a tratar: el manejo quirúrgico de la deformidad por niveles, enfocándonos en los tipos de osteotomías y las especificaciones de cada uno de ellos, y hablaremos un poco de la corrección a través de técnicas mínimamente invasivas en lo que es en la deformidad del adulto. Nuevamente, hablemos de los niveles de tratamiento quirúrgico que existen y cómo van de menos a más complejidad. De tal manera que en el número 6 tenemos a las osteotomías para deformidades específicas de la columna vertebral que iremos desmenuzando poco a poco en las siguientes diapositivas. Algunos de los términos que ya han mencionado algunos de los ponentes predecesores, como PCO, que es el acrónimo en inglés de osteotomías de la columna posterior, las más comúnmente utilizadas, entre ellas la osteotomía de Ponte y la osteotomía de Smith-Peterson, y los niveles o los grados que podemos alcanzar realizando este tipo de osteotomías. De igual manera, si agregamos la liberación del ligamento longitudinal anterior, ¿cuántos más grados se podrían llegar a sumar con este tipo de técnicas? Y las osteotomías de 3 columnas, como son la osteotomía de sustracción pedicular y la BCR, que es la osteotomía mayor que podríamos llegar a realizar, que es la resección completa del cuerpo vertebral, y cuántos grados podríamos alcanzar de corrección en cuanto a la ambición que queremos de llegar. Y obviamente cada una de estas aumenta en complejidad y aumenta en posibilidad de complicaciones transoperatorias. Las especificaciones, cuando hacemos una PCO, que se requiere la fijación de pedículos de un nivel por arriba, un nivel abajo, y lo más importante, que requiere un espacio interdiscal móvil para poderla realizar. La PCO involucraría tener que subir 2 niveles, bajar 2 niveles, una mayor exposición y colocar una barra temporal en caso de una inestabilidad severa y jugar con la compresión y distracción de un lado o del otro. Y la BCR, que además involucraría un constructo de 3 o de 4 barras e incluso cambiar el metal de la barra con la que está hecho para darle mucha mayor firmeza a la construcción. Nuevamente, tenemos en un esquema gráfico cada una de las osteotomías de acuerdo a la clasificación de Schwab, del 1 al 6, en el cual podemos observar cuántos grados de lordosis podríamos llegar a alcanzar con cada una de estas osteotomías. En mi opinión, esta es la osteotomía que todo residente de ortopedia debería de saber cómo realizarla al término de su residencia, y todo fellow de columna debería de saber hacer a la perfección al término de su entrenamiento, que es la osteotomía de Smith-Peterson, que es la resección de todos los elementos posteriores, espinosa, lámina, recesos facetarios, ligamento amarillo, para poder realizar esta compresión posteriormente y con esto ganar unos grados de lordosis y a través del arte de hacer compresión y distracción de un lado del otro, poder también corregir en el balance coronal. Esto, en mi opinión, todo aquel que lo domine, dominaría gran parte de la cirugía de la deformidad de columna, tanto del adolescente como del adulto. En el sumario de las técnicas de corrección tradicionales, bueno, tenemos que hablar de cómo se ha ido incorporando la liberación del ligamento longitudinal anterior, porque cuando hemos sumado técnicas de artrodesis y de liberación lateral o anterior, como el acceso tipo lateral, ya sea por ex-leaf o leaf, transpsoas o presoas, con la liberación intencionada del ligamento anterior y del anillo fibroso, se ha puesto de moda o estuvo de moda colocar cajas hiperlordóticas de más de 20 grados, con la técnica de elongación anterior y acortamiento posterior a través de la suma de las osteotomías posteriores. Y si comparamos cuántos grados podemos llegar a tener con esta técnica versus la PCO sola, tenemos más de 20 grados de diferencia. Pero si a la PCO sola le agregamos la liberación del ligamento longitudinal anterior, prácticamente los podríamos equiparar en los grados de lordosis. Pero si a un acceso lateral más liberación del ligamento longitudinal anterior, sin liberación del ligamento solamente tenemos 13 grados. Es decir,
Actualmente la gran mayoría de estos accesos de cirugía lateral o de cirugía oblicua anterior sin liberación de ligamento longitudinal anterior están ganando solamente 13 grados. Básicamente lo podríamos seguir haciendo por técnicas posteriores sin exponer al paciente un acceso lateral si queremos tener esa óptica. Por otro lado, ¿cuánta corrección de la lordosis en mínimamente invasivo podemos tener de acuerdo al abordaje? Podemos comparar 3 técnicas, las más utilizadas actualmente a nivel mundial en mínima invasión, que es el TLIF mínimamente invasivo, el acceso lateral o el acceso anterior. Y podemos observar los ángulos de evaluación de lordosis lumbar y de lordosis segmentaria, preoperatorio y posoperatorio, y el cambio que tiene cada una de estas técnicas. Y en el gran cambio que tenemos, lo observamos dramáticamente solamente en el ALIF, en el cual en la lordosis segmentaria y la lordosis lumbar se mantiene en 6,8 o 9,8 milímetros, y si comparamos algunos de los accesos laterales y los accesos transforaminales, podemos observar que incluso son técnicas sifotizantes en vez de lordotizantes. Por otro lado es, ¿qué tanto podemos ganar utilizando cajas lordóticas? Podemos comparar cajas normolordóticas, por así decirlo, de 6 a 8 grados, de 10 a 12 y de 15 a 20 grados, preoperatoriamente, posoperatoriamente y el cambio. Observemos que las de más impacto, las que se utilizan con mayor rutina, que son de 6 a 8 grados, tenemos un cambio de 2,7 grados de lordosis. Si incrementamos al doble de lordosis en la caja, incluso podemos tener una disminución, que realmente el gran cambio que esperaríamos es, entre más grados de lordosis tenga la caja, más grados de lordosis segmentaria y lordosis lumbar voy a tener. Sin embargo, podemos observar que en el cambio estadístico no sucede esto de una manera dramática o significativa. Es aquí donde recobra importancia, es si voy a utilizar una caja que aparentemente es lordótica, probablemente mi trabajo que tenga que hacer a través de liberación ligamentaria, de tejidos blandos y ósea tenga que ser mayor si quiero tener la ambición de hacer una osteotomía mayor. ¿Qué pasa cuando combinamos? Es decir, combinamos diferentes grados en las angulaciones de las cajas con diferentes técnicas quirúrgicas. Nuevamente comenzamos con grados bajos hasta grados hiperlordóticos y de TLIF, acceso lateral o el acceso anterior. Y nuevamente el cambio. Observemos que cuando utilizamos un TLIF de 6 a 8 grados tenemos un cambio de 3,5, en un acceso lateral incluso es negativo y en un acceso anterior tenemos 7,7. En el acceso anterior, en los 3 tipos de caja tenemos ganancia. En el acceso lateral empezamos a tener ganancia en la lordosis al utilizar cajas de 10 a 12 grados y se incrementen de 15 a 20. Sin embargo, en el acceso transforaminal, una caja que aumenta la lordosis pareciera convertirse en una caja sifotizante. Y esto es de suma importancia porque el acceso TLIF mínimamente invasivo probablemente es el más común a nivel mundial actualmente por encima del acceso anterior y el acceso lateral. ¿Qué tan importante es un cuadro maduro, un staff maduro en un hospital que hace deformidad? Este estudio muestra, después de 9 años de realizar osteotomía de las 3 columnas, se preguntaban si estaban haciendo lo mejor. ¿Cómo fue la curva en el análisis de 573 pacientes con 2 años de seguimiento? Y observemos cómo fueron cambiando del 2004 a la época del 2010 al 2013. La revisión cómo fue disminuyendo conforme el grupo, el staff fue madurando, cómo el grado de complicaciones fue disminuyendo y cómo el éxito de estas cirugías fue incrementando conforme el cuadro quirúrgico se fue volviendo más experto en cuanto al tratamiento de estas enfermedades. Nuevamente, esto es de todos conocidos, el gran impacto que tiene en tejidos blandos el realizar una cirugía abierta con técnica tradicional después de hacer una disección amplia de tejidos blandos, o si hacemos cirugías, por ejemplo una cirugía tubular, el mínimo impacto que podemos tener a través del aparato locomotor de la columna. Aquí es donde viene la pregunta, es ¿en qué momento, si estoy hablando en las diapositivas previas, que las cajas de acceso lateral y las de acceso transforaminal tienen poco impacto sobre la ganancia de lordosis segmentaria o de lordosis lumbar general
en qué momento entra la cirugía de mínima invasión en la corrección de una deformidad del adulto. Y esto entra en los pacientes que tienen mayor morbilidad. ¿Qué fue lo que limitó el acceso a una cirugía de un adulto mayor con algo de morbilidades a realizar una cirugía? El impacto que tiene en sus posibles riesgos de cirugía. Y es aquí donde entra este algoritmo de MISDEF de cuándo podríamos utilizar cirugías de mínima invasión para corrección de la deformidad. Es decir, es un algoritmo que facilita la decisión del manejo mínimamente invasivo y cuándo el manejo mínimamente invasivo no debe de ser recomendado sobre el manejo abierto o tradicional. Y empieza preguntando si es una columna rígida o fusionada. Si no es una columna rígida o fusionada, cómo está su balance sagital y todos los demás balances espinopélvicos. Y de tal manera que podemos llegar a tener una clase 1 en la cual solo la descompresión o una fusión de una listesis. Clase 2 en el cual ya involucraría hacer una MIS multinivel, o una clase 3 de acuerdo a los diferentes parámetros o el número de niveles que se necesiten funcionar, el tener que realizar una cirugía abierta con osteotomías y extensiones incluso tóraco-ilíacos. Y las tasas de fusión. Las tasas de fusión, que es el gold estándar que tenemos que buscar en toda cirugía de columna, como observamos que de acuerdo a la técnica utilizada va cambiando, que actualmente con la innovación tecnológica de nuevos biomateriales prácticamente todos están quedando por arriba del 90% de fusión en un plazo incluso hasta de 6 meses. Nuevamente, la descompresión que se logra con técnicas mínimamente invasivas, podemos comparar lo que es el ALIF, el acceso lateral y el OLIF, y los aumentos del área del foramen, el área del conducto que tiene con cada una de las técnicas. Pero lo más impactante es lo que sucede en el tiempo una vez de que se hace la cirugía. Este es preoperatorio, este es el paciente al mes y este es el paciente a los 6 meses, es decir, el paciente sigue evolucionando después de la colocación de la caja, en este caso una caja tipo LIF, para lograr una remodelación de los tejidos blandos que ocasionan los fenómenos compresivos a nivel de la columna lumbar. Como conclusiones, si bien las técnicas mínimamente invasivas son altamente demandantes, al igual que las osteotomías, el principal factor que limita su implementación es la curva de aprendizaje, por lo cual se recomienda la participación a cursos cadavéricos, cursos asistidos por cirujanos de mayor experiencia en los primeros casos. Se sabe que las cirugías de mínima invasión involucran una mayor exposición a radiación al cirujano y al personal en quirófano, y estas técnicas son una herramienta más en el arsenal del cirujano de columna en la actualidad, pero que hay que tomar en cuenta que en una población cada vez más envejecida, las técnicas mínimamente invasivas pueden constituir una opción cada vez más segura. Gracias.